Hola, ya estamos aquí mi compañera y yo para explicar nuestra exposición oral de castellano que trata sobre las obras escritas en verso y en prosa. Empezaré yo explicando la diferencia que hay entre verso y prosa. La única diferencia que hay es que el verso se utiliza para escribir poemas y la prosa se utiliza para escribir narraciones. Igualmente, si queréis concretar más, si queréis saber más concretamente lo que es, os hemos puesto una imagen al final del punto 1 de nuestra wiki en la que sale un ejemplo de verso y otro de prosa, y yo creo que así lo entenderéis mejor. Pues ahora voy a explicar yo los rasgos que caracterizan las obras escritas en prosa. Pues como ya ha dicho mi compañera, las composiciones escritas en verso pues son las que aplican mayor cantidad de recursos métricos, pero uno de los más importantes son la rima y la medida. También la distancia entre un texto escrito en verso y uno en prosa pues se va cortando cada vez más porque es muy complicado diferenciarlo, cuál es cuál. Entonces hay unos poemas cuyos versos se llaman libres, que eso significa que no tiene ningún tipo de ley métrica, no sigue rigurosamente ni medida ni nada. También las obras en prosa pues cuidan especialmente su aspecto musical para que se pueda diferenciar mejor. Cuando se produce esta circunstancia, pues lo que pasa es que la forma estética del verso es muy importante para determinar qué texto está escrito en prosa y cuál en poesía. Ahora explicaré la rima. Y bueno, la rima es un recurso métrico que consiste en combinar los fonemas de dos o más versos a partir de la última sílaba tónica. Y existen dos tipos de rima, la sonante y la consonante. Ahora explicaré en qué consiste cada una. En la consonante coinciden todos los fonemas a partir de la última sílaba tónica, como por ejemplo en esta estrofa, que como desde aquí no se ve, pues diré las que coinciden. Las que coinciden son deja con vieja y conmigo coincide con digo. En cambio, en la rima sonante solo coinciden los fonemas vocálicos, a partir de la última sílaba tónica también. Los fonemas vocálicos, por si no lo sabíais, son las vocales que coinciden en un poema. En esta estrofa coincide solo idea con estrella. Y bueno, hoy os hemos dejado un vídeo con recopilaciones de poemas de Adolfo Bécquer, por si queréis verlo y os interesa. Ahora voy a explicar yo qué es la medida, que es el recurso métrico que te dice el número de sílabas que tiene cada verso. Y según las sílabas, pues puede ser, si la última sílaba del verso es aguda, pues se le añade una sílaba más, como por ejemplo en di, reupí, etc. También si la última palabra del verso, si es llana, pues no se le modifica nada y se queda tal cual está. Como por ejemplo, en la misma sepultura. O si no, si es esdrújula, pues se le resta una sílaba al verso. Como por ejemplo, su primavera, su penumbra mágica. También la medida del verso se ve alterada por diferentes factores como la sinaleja, que si no lo sabéis es cuando se agrupa una sílaba, dos o más vocales, contiguas, distintas o iguales, y entonces que pertenecen a palabras diferentes, no van juntas. También la sinéresis, que es cuando dos vocales de una misma palabra no forman diptongo y se unen en una sola sílaba. O la diéresis, que es más conocido, que es cuando se separa un diptongo para obtener una sílaba más. Y bueno, aquí os hemos dejado un PDF por si queréis obtener más información de la métrica. Bueno, ahora explicaré la estrofa. Una estrofa es una agrupación de versos. Para identificar una estrofa hay que tener en cuenta el número de versos y el tipo de medida y de rima. Los números indican su medida. Bueno, es que es un poco complicado, pero esto ya lo hemos hecho en lengua catalana, que es eso de que sale un poema y tenemos que dividirlo por sílabas y poner cuántas quedan al final. Así es como se cuentan, vamos. Después, las letras mayúsculas son para contar las sílabas de arte mayor, que las de arte mayor son las que tienen más de 8 sílabas. Y las letras minúsculas son las que sirven para los de arte menor, que son los que tienen menos de 8 sílabas. Pues ahora os voy a explicar qué es el poema, que es la combinación de versos que forma una unidad rítmica y temática. De poemas hay dos tipos, los que son estróficos, que significa que llevan la estrofa,
y que ese resultado una combinación o repetición, como por ejemplo el soneto, o si no, que no es estrófico y entonces es convertido por una serie y es como por ejemplo los romances. Bueno, os hemos dejado un PowerPoint por si queréis saber más. Por si queréis de obtener la más poesía. información y eso. Luego otra cosa que hemos buscado mi compañera y yo que nos ha llamado mucho la atención es saber el libro más corto del mundo, o sea, el cuento. Y su título es El dinosaurio, como podéis ver aquí en este dibujo, y el texto completo es Cuando el dinosaurio despertó todavía estaba allí. Pues creo que en una sola frase pues ya te dice un montón de información, como por ejemplo qué hizo, dónde estaba, qué hizo en ese momento y... Pero tienes que usar la imaginación para imaginar lo que pasa. Claro, para imaginarte la escena y eso. En realidad es entretenido porque vas imaginando cosas y mira, eso es un no parar. Pero bueno. Y yo comentaré un fragmento que cogimos de Romeo y Julieta. Y bueno, lo cogimos principalmente porque nos parece una historia de amor muy bonita. A ver, es de amor dramático, pero igualmente es muy bonita, ya que trata de dos jóvenes, Romeo y Julieta, que están enamorados pero no pueden estar juntos porque sus familias se odian. Y bueno, fue una obra escrita por William Shakespeare, como creo que todos sabréis. Y bueno, en curiosidades finalmente hemos puesto una canción de rap para que veáis más claras las rimas. Que bueno, esperamos que os guste, porque a nosotras pues bueno. Y finalmente tenemos los ejercicios teóricos y los prácticos. Y bueno, hasta que ha llegado nuestra exposición oral y esperemos que os haya gustado.